¿Te ha pasado que te despiertas, te miras al espejo, y lo primero que ves son las bolsas bajo los ojos, y duele más de lo que parece? Porque cuando miramos el rostro de una persona, lo primero que vemos son los ojos, y si las bolsas están hinchadas, pesadas, la mirada se ve cansada, incluso cuando por dentro te sientes bien. No importa si dormiste lo suficiente, las bolsas siguen ahí, haciendo que tu expresión diga algo que no refleja cómo realmente estás. Y aquí viene lo importante. El problema no es tu edad ni la falta de cremas. En la mayoría de los casos, las bolsas bajo los ojos aparecen, o no mejoran, por un pequeño error diario que casi nadie nota. Hoy te voy a mostrar 3 métodos sencillos, enfocados solo en las bolsas bajo los ojos, que puedes hacer en casa y que pueden ayudar a que la zona se vea menos inflamada y la mirada más descansada. Quédate, porque si cometes ese error, incluso el mejor método pierde su efecto. Antes de seguir, dime algo en los comentarios. ¿Qué es lo que más te preocupa de tus ojos ahora mismo? ¿Las bolsas, las ojeras o todo a la vez? Me encantaría leerte y escucharte. Gracias por compartirlo, porque cuando hablamos de bolsas, ojeras y patas de gallo, casi nunca se trata de un solo problema. Normalmente es una combinación silenciosa que se va acumulando con los años, hasta que un día te miras al espejo y sientes que tu mirada ya no coincide con cómo te sientes por dentro. Y aquí quiero que olvides por un momento las cremas caras y las promesas imposibles, porque muchas veces el contorno de ojos no necesita más productos, sino mejor estímulo, mejor limpieza y mejor nutrición. 3 pilares muy simples. Y justo ahí es donde entran en juego los ingredientes que voy a compartir contigo hoy. El primer ingrediente suele sorprender a casi todo el mundo: la vaselina. Sí, la vaselina de siempre, la más simple, la que muchos tienen en casa y casi nadie relaciona con las bolsas bajo los ojos. ¿Y por qué puede ayudar justamente con las bolsas? Porque el problema no es solo la hinchazón. Con la edad, la piel del contorno del ojo se vuelve más fina, más seca y pierde su capacidad de sostenerse. Cuando esa piel pierde hidratación y elasticidad, la bolsa se nota más grande de lo que realmente es. Aquí es donde la vaselina marca la diferencia. La vaselina no desinflama ni quema la bolsa, pero cumple una función clave: sellar la humedad y reforzar la barrera de la piel. Al evitar que el agua se evapore, la piel se vuelve más flexible, más lisa y menos frágil. Y cuando la piel está mejor hidratada, la bolsa deja de verse tan pesada y tan caída. Muchas mujeres notan que, solo con este primer paso, la zona se ve más descansada, la sombra se suaviza y la mirada deja de verse tan cansada. Es como si la piel recupera un poco de soporte y dejará de colgar sobre la bolsa. Pero atención, aquí está el punto que casi nadie explica. La vaselina por sí sola no es suficiente y usarla mal puede arruinar el resultado. Por eso, el siguiente ingrediente es el que realmente activa la zona. Y es ahí donde entra algo que muy pocas personas esperan. El segundo ingrediente es el aloe vera. Si la vaselina sostiene y protege, el aloe vera calma y desinflama. Con el paso del tiempo, la piel alrededor de los ojos no solo se vuelve más fina, sino también más sensible y más propensa a hincharse. Basta dormir mal, llorar un poco o consumir algo salado para que las bolsas aparezcan con más fuerza. Aquí es donde el aloe vera marca la diferencia. Su alto contenido en agua y compuestos calmantes ayuda a reducir la sensación de hinchazón, refresca la zona y alivia esa tirantez típica de la piel seca y envejecida. Cuando la piel se relaja y se hidrata de verdad, las líneas finas se ven menos marcadas y la bolsa deja de sentirse dura o inflamada. Muchas personas notan que, tras aplicarlo, la mirada se siente más ligera, menos cargada, como si la piel pudiera respirar de nuevo. Y lo más importante, lo hace sin agredir, sin frotar, sin irritar una zona que ya de por sí es muy delicada.
Pero aquí está el detalle que casi nadie tiene en cuenta. El aloe vera necesita algo que lo ayude a mantenerse en la piel, porque por sí solo se evapora muy rápido, y ahí es donde la combinación correcta se vuelve realmente efectiva. Y el tercer ingrediente es el aceite de almendras dulces. Este paso es clave, y también uno de los más subestimados. Con los años, la piel del contorno de los ojos no solo pierde agua, pierde lípidos, es decir, pierde la capacidad de mantenerse flexible. Cuando eso ocurre, la bolsa se marca más, las líneas se profundizan y la piel se ve rígida, incluso aunque no esté muy inflamada. Aquí es donde el aceite de almendras marca la diferencia. Es un aceite ligero, bien tolerado por la zona del ojo y rico en vitamina E. No aporta peso, no irrita y ayuda a devolver elasticidad a una piel que ya no se regenera como antes. Al nutrir suavemente, la piel se vuelve más flexible, más cómoda, y cuando la piel recupera esa flexibilidad, las bolsas dejan de verse tan duras, las líneas finas se suavizan y la mirada gana una luminosidad tranquila, natural. No es un brillo artificial, es esa luz discreta de una piel bien nutrida, bien cuidada, que ya no está luchando contra la sequedad. Por eso, este tercer paso es tan importante, porque no se trata solo de desinflamar, sino de ayudar a la piel a sostenerse mejor con el paso del tiempo. Ahora bien, aquí viene la parte que casi nadie explica. Estos tres ingredientes, por sí solos, son buenos, pero no es la mezcla lo que marca la diferencia, sino el momento, el gesto y un detalle muy concreto que puede ayudar a multiplicar el efecto anti-envejecimiento sobre bolsas, ojeras y patas de gallo. Y ese pequeño secreto, que no cuesta dinero y que muy pocas personas aplican correctamente, te lo voy a revelar en la siguiente parte, si sigues conmigo. Y ahora sí, llegamos al momento clave del video, porque conocer los ingredientes no es suficiente. La diferencia real está en la forma exacta de prepararlos, en el tiempo y en el gesto. Aquí es donde muchas personas fallan, y por eso no ven resultados. Para este ritual vamos a necesitar solo 3 ingredientes, pero en cantidades muy precisas. Primero, vaselina pura. No hace falta una marca especial, pero sí es importante que sea vaselina blanca, simple y sin perfume. En un cuenco pequeño vamos a colocar una cantidad muy pequeña, aproximadamente del tamaño de un grano de arroz grande. Esta cantidad es suficiente para el contorno de ojos. Usar más no mejora el resultado y puede resultar pesado para una zona tan delicada. La vaselina no está aquí para tratar la bolsa directamente, sino para sellar la hidratación y proteger la piel, evitando que se vuelva más fina y frágil con el tiempo. Este primer paso crea la base del tratamiento. A continuación, añadimos aloe vera natural, preferiblemente gel puro, sin alcohol ni fragancia. Vamos a usar media cucharadita pequeña. El aloe vera ayuda a calmar la piel, reducir la sensación de hinchazón y aliviar la tirantez, algo muy común en el contorno de ojos a partir de cierta edad. Este paso prepara la piel para que el tratamiento sea más confortable y mejor tolerado. Por último, incorporamos aceite de almendras dulces. No cualquier aceite. El de almendras es ligero, bien tolerado y adecuado para el contorno del ojo. Añadimos una sola gota, ni más ni menos. Su función es nutrir y devolver flexibilidad a la piel, ayudando a que las bolsas y las líneas finas se vean menos marcadas. Mezcla despacio durante unos 20 a 30 segundos, con movimientos suaves, hasta obtener una textura ligera y homogénea, nunca espesa ni aceitosa. Antes de aplicar, asegúrate de que tu rostro esté completamente limpio, sin maquillaje ni restos de crema. Lávate bien las manos. Ahora toma 2 discos de algodón y córtalos por la mitad. Impregna cada mitad con la mezcla durante unos segundos hasta que estén bien humedecidos, pero sin que goteen. La aplicación debe hacerse siempre en posición recostada,
Túmbate en la cama o en el sofá, con la cabeza ligeramente elevada. Coloca cada mitad de algodón justo debajo del ojo, cubriendo la zona de las bolsas y las ojeras. No fresh, no arrastres la piel. Simplemente apoya el algodón y ejerce una presión muy suave durante unos 5 segundos, como si ayudaras a la piel a recibir el tratamiento con calma. Si no quieres algo complicado ni elaborado, puedes aplicar la mezcla directamente alrededor del contorno de los ojos, evitando siempre que entre en el ojo, extendiendo 2 o 3 capas finas con toques suaves. Deja actuar el ritual entre 15 y 20 minutos. Este tiempo es importante. Menos de 15 minutos no permite que los ingredientes trabajen en profundidad, y más de 20 no aporta beneficios adicionales. Durante este tiempo, cierra los ojos, relájate y deja que la zona descanse. Muchas personas notan una sensación fresca y calmante a los pocos minutos. Pasado el tiempo, retira los algodones con cuidado. Ahora viene un paso clave que muchas personas hacen mal: la retirada del producto. Enjuaga el contorno de ojos solo con agua tibia, nunca caliente y nunca fría. No utilices jabón ni limpiadores. Deja que el agua caiga suavemente y, si es necesario, ayúdate con las yemas de los dedos, sin frotar, durante unos 20 a 30 segundos, hasta retirar completamente la mezcla. Para secar, usa una toalla limpia y seca y hazlo siempre con pequeños toques, sin arrastrar la piel. Este gesto protege el colágeno y evita que las arrugas se marquen más. En cuanto a la frecuencia, este ritual debe realizarse 2 veces por semana. En casos de piel más resistente, puede hacerse hasta 3 veces por semana, pero nunca a diario. La piel del contorno necesita descanso para regenerarse. Respecto a la conservación, la mezcla debe prepararse siempre en el momento. No se guarda, no se refrigera y no se reutiliza. Al tratarse de ingredientes naturales, pierden eficacia rápidamente y pueden estropearse. Y una advertencia final muy importante: si tienes la piel extremadamente sensible, rosácea o alguna afección activa en el contorno de ojos, prueba primero la mezcla en el antebrazo y espera 24 horas. Y recuerda siempre esto: en el contorno de ojos, la suavidad no es opcional, es obligatoria. Cuando este ritual se aplica con calma, con las cantidades correctas, el tiempo adecuado y el gesto correcto, puede convertirse en un verdadero aliado para mejorar el aspecto de las bolsas, suavizar visualmente las ojeras y hacer que las patas de gallo se vean menos marcadas. Y en la siguiente parte voy a compartir contigo ese pequeño detalle que puede ayudar a multiplicar los resultados. Un gesto simple, casi invisible, pero que marca toda la diferencia si sabes cuándo y cómo hacerlo. Y ahora pasamos al segundo paso, uno de los más agradables de todo el ritual y también uno de los más subestimados. Esta segunda fórmula es especialmente adecuada para esos días en los que te despiertas, te miras al espejo y notas las bolsas debajo de los ojos claramente hinchadas. No se trata de una cojera leve ni de unas pequeñas líneas de sequedad, sino de esa sensación de que la zona bajo los ojos está inflamada, pesada y hace que el rostro se vea cansado desde primera hora de la mañana. Lo interesante es que la solución es muy sencilla: vaselina combinada con té verde frío. El té verde, cuando se enfría, tiene un efecto de ligera vasoconstricción, como si enviara una señal de encogerse a los vasos sanguíneos y a los tejidos donde se acumula líquido bajo los ojos. Este mecanismo ayuda a que las bolsas se desinflamen más rápido, especialmente cuando aparecen por falta de sueño, consumo de sal, llanto o cansancio acumulado. Además, la sensación de frescor aporta un alivio inmediato, reduciendo la tensión y esa pesadez tan molesta. Pero el té verde por sí solo no es suficiente. El gran problema de la piel del contorno de ojos después de los 50 es que se seca con mucha facilidad y pierde hidratación,
por lo que si solo usamos el té, el efecto desinflamante aparece rápido, pero también desaparece pronto, y aquí es donde la vaselina cumple un papel clave. Una cantidad mínima ayuda a retener la humedad del té verde sobre la piel, prolonga la sensación de frescor y al mismo tiempo hace que la superficie del contorno se vea más lisa y menos marcada. La preparación es muy fácil. Toma una bolsita de té verde normal, no hace falta que sea de una marca cara. Déjala en agua caliente durante 3 a 5 minutos, como si fueras a preparar una infusión para beber. Después, escurrir suavemente y colócala en el refrigerador durante unos 15 minutos. Cuando la saques, estará fría y aún conservará su humedad natural. Aprieta ligeramente la bolsita para extraer el gel húmedo del interior y colócalo en un recipiente pequeño. Añade una cantidad muy pequeña de vaselina, aproximadamente del tamaño de un grano de arroz. Mezcla con suavidad, sin batir ni frotar. Antes de aplicar, asegúrate de que la zona de los ojos esté limpia y seca. Con la yema de los dedos o con un algodón, aplica la mezcla alrededor del contorno inferior del ojo, evitando siempre acercarte demasiado al ojo o al borde del párpado. Luego, recuéstate y relájate durante 10 a 15 minutos. Durante este tiempo, notarás cómo el frescor se extiende y la zona se siente cada vez más ligera. Al terminar, no es necesario lavar con agua. Basta con retirar suavemente el exceso con una toalla húmeda. Esta fórmula es ideal para usar por la mañana o a media tarde, especialmente en esos días en los que te levantas con los ojos visiblemente hinchados, sin complicaciones, sin gastos innecesarios, pero si se hace correctamente, la diferencia se nota claramente desde la primera aplicación. Y aquí viene el detalle que casi nadie aprovecha. Después de usar la bolsa de té verde del paso anterior, no tires el agua. Ese líquido frío todavía guarda activos calmantes y antioxidantes. Y justo aquí entramos en el último paso del ritual, el que cierra todo el cuidado. Aplicar este té verde frío ayuda a sellar la calma, reducir la sensación de hinchazón residual y prolongar el efecto descongestivo del contorno durante horas. El té verde no es solo una bebida saludable. En dermatología, se valora desde hace años por su alta concentración de polifenoles, especialmente las catequinas, entre ellas una muy conocida llamada EGCG. Estos compuestos tienen una potente acción antioxidante, lo que significa que ayudan a proteger la piel frente al daño oxidativo que acelera el envejecimiento. En la zona del contorno de ojos, donde la piel es más fina y vulnerable, esta protección es especialmente importante. Además, el té verde posee propiedades antiinflamatorias suaves, lo que lo convierte en un gran aliado para mejorar el aspecto de las bolsas y la hinchazón. También contiene pequeñas cantidades de cafeína natural, que puede contribuir a estimular la microcirculación y a que la mirada se vea más descansada. No actúa de forma agresiva ni inmediata, sino de manera progresiva y respetuosa con la piel. Para este paso, preparamos una infusión de té verde como lo haríamos normalmente, usando solo hojas o bolsitas de té verde de buena calidad, sin aromas artificiales. Dejamos reposar el té el tiempo indicado y, muy importante, lo dejamos enfriar completamente. Nunca se aplica caliente sobre la piel. Una vez frío, lo utilizamos como si fuera un tónico natural. Puedes empapar un disco de algodón y aplicarlo suavemente debajo de los ojos, sobre las bolsas, las ojeras y también por todo el rostro. O bien, si lo prefieres, colocar el té verde en un frasco con atomizador y pulverizar suavemente por toda la cara, dejando que la piel lo absorba de forma natural. En ambos casos, no se frota ni se arrastra la piel, simplemente se presiona o se deja reposar. Este gesto ayuda a equilibrar la piel después de los pasos anteriores, a refrescar y a devolverle una sensación de calma inmediata. El té verde actúa como un tónico que restaura el equilibrio cutáneo, ayudando a que la piel se sienta más firme, más uniforme y con una luminosidad natural.
Muchas personas notan que, al incorporarlo de forma constante, la piel del contorno de ojos se ve menos reactiva y más estable con el paso de los días. Este tónico puede prepararse en mayor cantidad y guardarse en un frasco pequeño de vidrio en el refrigerador hasta 10 días, siempre bien cerrado y limpio. Aplicar frío aporta un efecto descongestivo adicional muy agradable, especialmente por la mañana o por la noche después de un día largo. Y lo más interesante de este último paso es que no solo cierra el ritual, sino que prepara la piel para mantener los resultados en el tiempo. Es un gesto sencillo, casi invisible, pero que marca una gran diferencia cuando se convierte en un hábito consciente. Antes de hablar de resultados, necesito decirte algo muy importante, porque muchas mujeres aplican correctamente las 3 mascarillas que acabamos de ver. Y aún así sienten que el efecto dura poco o casi no se nota, y no es porque las mascarillas no funcionen, es porque se cometen errores muy concretos al usarlas, errores que pueden anular gran parte de sus beneficios. El primer error es usar las mascarillas con demasiada frecuencia. Pensar que, si algo es natural, se puede aplicar todos los días. En la piel madura, especialmente en el contorno de ojos, esto puede provocar el efecto contrario: irritación, inflamación y más hinchazón. Las mascarillas están pensadas para estimular y apoyar, no para sobrecargar la piel. Usarlas 2 o 3 veces por semana es más que suficiente. El segundo error es aplicar con fuerza o frotar. Muchas personas, sin darse cuenta, arrastran la piel al colocar algodones, retirar el producto o masajear. En el contorno de ojos, este gesto repetido debilita el colágeno y hace que las patas de gallo se marquen más con el tiempo. Aquí, la suavidad no es un detalle, es la base del resultado. El tercer error es esperar que una mascarilla lo solucione todo. Las mascarillas actúan sobre la piel, pero las bolsas, las ojeras y la hinchazón no nacen solo en la superficie. Y aquí es donde entran en juego los factores internos, los que casi nadie menciona. Uno de los más importantes es el exceso de sal. A partir de los 50, los riñones trabajan de forma más lenta. Cuando consumimos alimentos muy salados, el cuerpo retiene líquidos con más facilidad. Esa retención se manifiesta al despertar, especialmente en el rostro, y la zona más visible es debajo de los ojos. Por eso hay mujeres que se acuestan con la piel cuidada y despiertan con los ojos hinchados. No es la mascarilla, es la sal. El azúcar juega un papel parecido, aunque menos evidente. Un consumo elevado de azúcar favorece procesos inflamatorios y afecta a la elasticidad de la piel. Además, participa en mecanismos que endurecen las fibras de colágeno con el paso del tiempo, haciendo que las arrugas finas se vean más profundas. Reducir el azúcar no es solo una cuestión estética, es una forma de proteger la piel desde dentro. Entonces, ¿cuál es la solución real después de los 50? No es elegir entre cuidado interno o externo, sino unir ambos. Las 3 mascarillas naturales funcionan cuando la piel está preparada. Reducir la sal por la noche, moderar el consumo de azúcar y beber suficiente agua ayuda a que el cuerpo drene mejor los líquidos y disminuye la inflamación. De esta manera, las mascarillas pueden actuar sobre una base mucho más equilibrada. Y aquí entra un paso clave que potencia todo lo anterior: el masaje con aceite. Con la edad, la piel produce menos lípidos naturales y pierde deslizamiento. Masajear sin protección estira la piel y la daña. Por eso recomiendo usar una sola gota de aceite, no más. Puede ser aceite de ricino por la noche, muy nutritivo, o un aceite ligero si tu piel lo prefiere. El masaje debe ser breve y consciente. Con el dedo anular se realizan movimientos lentos desde el lagrimal hacia la sien, siguiendo el hueso del ojo, sin presionar. Este gesto ayuda a activar la circulación, a mover
disolver líquidos retenidos y a relajar la musculatura fina del contorno. 1 minuto por noche es suficiente si se hace con constancia. Cuando se corrigen los errores, se cuida la alimentación y se añade el masaje. Las mascarillas dejan de ser un gesto aislado y se convierten en parte de un ritual completo. Un ritual que respeta la piel madura y trabaja en armonía con el cuerpo. Después de los 50, la mirada no necesita agresividad ni soluciones rápidas. Necesita coherencia, menos sal, menos azúcar, más constancia, menos fuerza, más suavidad. Y cuando todo esto se une, los resultados empiezan a notarse de una forma natural, progresiva y real. Si has llegado hasta aquí, ya lo sabes. Después de los 50, la piel no necesita milagros, necesita constancia y cariño. Tu mirada puede volver a verse más descansada, más luminosa y más tuya, paso a paso. Si este ritual te ayudó, dale like, compártelo con una amiga y cuéntame en comentarios qué te preocupa más: bolsas, ojeras o patas de gallo. Y si quieres más secretos para rejuvenecer la piel madura, suscríbete y acompáñame.